No tienes fe para creer en un Dios espiritual, pero tienes fe para creer en un Dios tecnológico. No puedes separar la razón de lo espiritual. Y a veces buscamos solo la parte psíquica, que me parece muy bien, pero dentro de ti hay esa búsqueda de buscar esa fe, esa espiritualidad en esa parte de la psique que no la vas a encontrar. Muy buenas, ¿cómo están? Bueno, he tenido un problema en el primer intento de directo. Estaba probando una cosita nueva que hay en YouTube. Pero bueno, ya saben que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, suelen decir. Pero ya estamos aquí. Quiero hablarles hoy, mientras llega gente. Ya sé que no he avisado, pero eso no quita de que podamos hacer un directito pues hablando un poquito sobre este tema interesante. Un tema que he hablado bastantes veces, un tema que siguen diciéndonos, hablándonos y siguen comentando mucha gente porque parece ser que es un tema que interesa, ¿no? O sea, interesa a algunos más que a algunos, a la mayoría. Es un tema, hablar de dioses astronautas o astronautas ancestrales. Me sale de un libro que os voy a comentar, este libro que hay aquí, Los dioses astronautas, que hablan sobre esto, ¿no? Sobre realmente estos dioses, ¿no? Estos que quieren leer entre líneas. Leer entre líneas los textos sagrados no es bueno. Y os voy a decir por qué. Porque los textos sacados, el texto sacado fuera de contexto es un gran pretexto y trae confusión. Así que no podemos hacer esto de esa manera, ¿eh? Uno de los textos más curiosos y que se da mucho bombo y platillo para hablar de astronautas, de ancestrales, y pues es un libro apócrifo, ¿no? Le llaman apócrifo pues porque no está dentro del canon establecido, ¿no? Pero aunque es un texto muy famoso ahora, porque muchos ni lo conocíais, que es el libro de Enoch. Bueno, la cuestión es esta. ¿Es verdad que los dioses eran astronautas? Porque, ¿qué eran? ¿Dioses o astronautas? Si fuesen astronautas, pues bueno, pues igual no eran dioses. Pero si eran dioses, necesariamente tendrían que ser astronautas, o sea, seres que vagan por el espacio. Esto es una pregunta que nos tenemos que hacer. A veces decimos cosas que nos traen mucha confusión y las damos por sentada. ¿Cómo puede ser que los astronautas ancestrales sean los personajes que hablan los textos sagrados de todo el mundo? Por ejemplo, hablamos de los vimanas, que son aparatos, supuestamente aparatos voladores que viajan por la Tierra y llevan a sus reyes celestiales, y damos por sentado de que son, ¿cómo diría yo? Que todo fue real, ¿no? Damos por sentado de que lo que vieron fue una raza alienígena con capacidad de destrucción, por ejemplo, en el tema del Mahabharata, ¿no? ¿Y si no fuesen extraterrestres? ¿Y si fuese civilizaciones que ya vivían en el planeta Tierra? Pero bueno, esto es una especulación. Pero damos por sentado, todos damos por sentado de que es eso. La palabra alto, la palabra cielo, la palabra volar eran características exclusivas de los dioses. Ahora no es exclusiva de los dioses, pero antes eran exclusivas de los dioses, según los textos sagrados. Ahora todos volamos, ¿no?
compras un billete y ya vuelas, ¿no? En cualquier compañía aérea. Pero eran modismos antiguos para describir la grandeza. Por ejemplo, hay estelas grabadas en piedra de dioses, y el dios más grande siempre lo ponían más grande que los otros. No es que existiesen los gigantes, no es que fuesen gigantes, sino que su representación del modismo cultural siempre los ponían pues más grandes. Por ejemplo, ponerlos en altares altos. Altares, sabéis que se usaban en la antigüedad para tener a los dioses en alto, para que se viese y para que estuviese en una posición más alta que el resto, ¿no? Pues estos lugares altos siempre han existido y sigue existiendo hoy. Estos dioses astronautas, que así es como damos por sentado que eran dioses y astronautas, es como el modismo moderno para podernos dirigirnos y poder darle un sentido quizás a una filosofía o quizás a una verdad más espiritual. Porque la verdad es que todos queremos darle explicación a las cosas y buscamos ejemplos en la naturaleza, ejemplos en fenómenos para poder describir lo que vemos, sentimos, etcétera, ¿no? Esto es así, ¿no? Es como decir, siento mariposas en mi interior, ¿no? Este es como el sentimiento ese del amor, del primer amor, ¿no? Hay como mariposas. Esos son modismos modernos y modismos, pues poéticos, por ejemplo, ¿no? Pues en el tema de los dioses astronautas o astronautas dioses o alienígenas ancestrales, es darle una explicación a un sentimiento, a una fe, con métodos, no con eso, sino con la observación de, o con intentar con la explicación de ciertos fenómenos. Pero nosotros, siglo XXI, le damos la explicación a esto con modismos de fenómenos tecnológicos. Yo he hablado mucho, he dado conferencias sobre los textos sagrados y la tecnología ancestral, etcétera, ¿no? Y si vemos todos los textos con los ojos del siglo XXI, pues veremos muchas formaciones y muchas similitudes en tecnología. Pero ¿realmente es tecnología? ¿Realmente eran dioses? ¿Realmente eran, por no decir, seres que les llamábamos dioses? A mí me da la impresión de que queremos justificar la existencia de Dios a través del fenómeno extraterrestre. Me voy a explicar. Un Dios espiritual como el que nos ha enseñado la religión o la que siempre nos han enseñado, la que tenemos un conocimiento pues sencillo, como todos tenemos ese conocimiento, quizás no nos encaja, pero quizás nos encaja un Dios tecnológico. Y ahí la has dado. Nos encaja un Dios tecnológico. Y buscamos un Dios tecnológico, un Dios que haga lo mismo que el espiritual, pero que se valga de tecnología. ¿Qué estamos cambiando? Estamos cambiando su forma, su manera de ser. Estoy hablando en un concepto de dioses astronautas. Pues quizás sí, estamos cambiando su manera de actuar, pero sin dejar de que sea la esencia de Dios como es. Cambiamos a un Dios que hace una especie de milagros como como arte de magia, vamos a hablarlo así, con poderes especiales, pero hoy le damos la explicación de que uso tecnología. Es como apagar, yo creo que la fe, ¿no? La fe para creer. Es como apagar la experiencia de lo espiritual. Pero seguimos diciendo que son dioses. Le ponemos la palabra dioses.
astronautas, dioses ancestrales o astronautas ancestrales. Le seguimos poniendo, ¿no?, el título de el más grande, siempre en todos los aspectos. Que si nos invaden los extraterrestres o estos dioses ancestrales, pues porque son mejores que nosotros, porque tienen más tecnología, porque no vienen porque nos pueden destruir. Siempre le damos la connotación a estos dioses o a este dios extraterrestre, le damos la connotación de más poderoso que el ser humano, con capacidad de atraer ciertas filosofías, de atraer ciertas fes, de atraer la atención del ser humano, pero cambiamos una forma de ser de un dios a otra forma de ser de otro dios. Por ejemplo, hace poco científicos hablaban de que es muy peligroso mandar señales afuera de nuestro planeta, porque si lo detectan si hay unos seres más inteligentes, vienen y nos pueden machacar, porque no sabemos las intenciones. No es lo mismo que se decía, por ejemplo, del dios hebreo o de los dioses del Mahabharata, que se supone que desde sus casas volantes lanzaron un arma 7 veces más fuerte que el sol. ¿Cuál es la diferencia entre el dios espiritual o el dios astronauta o dioses astronautas? Yo creo que muchos, y lo he dicho antes, por no seguir quizás la línea religiosa, vamos a llamarlo así, pues dentro de su interior, dentro de su ser, cree porque cree que hay, pero le tiene que dar una connotación física o una connotación de un modismo más moderno. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Y pasa en todo. Creo que estamos machacando. Quizás unos conceptos para poder cambiar en nuestra mente, para poder cambiar en nuestro corazón y en nuestro interior cómo debería de ser, según el texto entre líneas. Por eso os hablaba al principio del texto entre líneas, cómo debería de ser para mí, o para ti, o para este siglo, cómo debería de ser esos dioses o ese dios. Estamos buscando al dios tecnológico. Yo pienso de que sí, posiblemente que sí, pero ¿dónde está el dios espiritual? Quiero decir, porque si sí o sí estamos diciendo que las dos razas humanas, porque hay dos razas humanas, que está la espiritual y la raza humana psique, o de la psique. Esto lo hablamos lo hablé hace unos días en mi canal, cuando estaba hablando de los arcontes. Pues estamos buscando al dios psique, pero ¿y dónde está el dios espiritual? ¿No? Entonces yo creo que no podemos separarlos. Yo creo que no, el ser humano no puede separar eso, es imposible, porque siempre acaba con un vacío, yo creo que tremendo, ¿no? Ese vacío que hace que te hagas muchas preguntas, un vacío que te haga buscar esa espiritualidad en muchos caminos. Yo creo que dioses astronautas es el concepto moderno, y sobre todo todos aquellos, y hablo del círculo en el que nos movemos todos, que es el del misterio, de los enigmas, de las conspiraciones, de buscar
más cerca a la verdad, etcétera, etcétera, lo que hacemos es cambiarle, amigos, el nombre, cambiarle la forma de ser. Es un modismo. Pues hoy en día tú y yo estamos usando modismos, y esto es un modismo moderno, que es llamar a eso que siempre ha sido espiritual, mandarlo a lo tecnológico y llamarlos dioses, astronautas, alienígenas ancestrales, etcétera, etcétera. ¿Por qué es necesario que hoy en día haya mucha espiritualidad, no se sepa de dónde venga, ¿no? Se habla del despertar espiritual de la gente, no se sepa de dónde venga, cada uno busca su camino espiritual como le da la gana, pues porque eso es verdad, cada uno lo busca como le da la gana, pero queremos que quizás el autor de esa fuerza espiritual, queremos cambiarlo por la fuerza tecnológica, o sea, por la magia potagia, hablando claro. Hablando claro. Pasa algo en tal parte de mi habitación, de mi casa, lo que sea. Bueno, pues vamos a ver, esto es, amigos míos, y uno habla y dice, esto es tecnología que han usado quizás los extraterrestres. Y quizás son seres espirituales que actúan de una manera que no hay explicación, porque ahí está el misterio. Pero no, nosotros queremos siempre darle el modismo tecnológico. Esto es muy curioso, o sea, estoy filosofeando y yo creo que metiendo el dedo en la llaga de muchas personas que niegan la existencia de fuerza creadora espiritual, pero no niegan la fuerza creadora tecnológica. No sé si me explico. ¿Por qué un ser, vamos a llamarlo ser, porque no sé lo que es, pero vamos a llamarlo ser, más superior que tú y que yo, ¿por qué no puede usar tecnología? ¿Y por qué no puede tampoco no usar tecnología? A ver, ¿dónde está el punto de inflexión aquí? Porque de la misma fe, y ojo, esto es una fe, porque yo soy de los que piensan que la fe sin conocimiento es ciega. Entonces, fe ciega, hay mucha gente que tiene fe ciega, y a mí me parece estupendo. Pero hay una fe, esa fe ya no ciega, esa fe con un poco de conocimiento que sea distorsionado, hace ver que no tienes fe para creer en un Dios espiritual, pero tienes fe para creer en un Dios tecnológico. Una fuerza universal, poderosa, creadora. ¿Vale? Los procesos físicos para crear materia de la no existencia, ¿es posible? Bueno, los científicos llevan peleando con eso un montón de siglos. Porque no se sabe, se especula, se intenta buscar dentro de lo más profundo del universo, con telescopios, con tecnología. Les llega una información, le llaman la radiación de microondas y no sé qué. Pero ahora sale otra teoría de que antes de eso existía algo. O sea, todo esto, estamos hablando de que cambiaste tu fe espiritual por una fe tecnológica. Cambiaste tu fe espiritual por una fe teórica. ¿Eres creyente? Sí. De un dios tecnológico, de un dios astronauta, o de un dios o de un alienígena ancestral, o de seres mucho más poderosos que la propia raza humana por tecnología, etcétera. A lo que quiero llegar es que es muy difícil apartar tu corazón, apartar tu espiritualidad. Es muy difícil cortar con eso. Es dificilísimo. Yo creo que imposible. Es imposible que tú, que eres un ser espiritual y eres un ser psíquico, que tienes psique, que piensas, que razonas, es imposible separarlo. Y eso es lo que yo creo que es lo que ocurre con todos
estos libros que hablan y sacan de contexto, porque este libro es bueno, porque es el que me ha dado la idea de hacer este directo. Este libro es bueno, o sea, yo creo que es un libro bueno para leer, pero se va de madre. O sea, dice cosas que no ha usado la exegética correspondiente para un texto tan complicado como un texto oriental, que no está pensado para mentes occidentales como la nuestra, y que solamente pueden entender aquellos que realmente tienen esa composición en su mente cultural. Porque tanto el libro de Enoch como el libro de Ezequiel y un montón de libros que hay escritos, que están ahí, o sea, nos hablan de ciertas cosas que pueden ocurrir y que son muy curiosas, pero sigue siendo modismos para poder explicar la parte espiritual del ser humano. Todo lo que pasa en nuestra mente y la conexión entre la psique y la espiritualidad. Muchas gracias por atenderme. Voy a resubir este vídeo, lo cortaré, lo editaré y lo subiré al canal principal de Chris YouTube. Nos vemos, un abrazo, quiero mucho, gracias por estar ahí, hasta luego, chao.